Yo creo que en el caso de la CENTE, yo creo que las narrativas ahorita que planteas de estos temas van por caminos separados. ¿A qué me refiero? Las demandas de la CENTE son legítimas, no son demandas que hayan aparecido a partir de la Cuarta Transformación, le anteceden incluso. Es una lucha que se ha dado desde hace décadas, literalmente, y que le ha costado la vida a muchos integrantes de la coordinadora, muchos años de represión. Hay que recordar simplemente lo que pasó en Oaxaca, por ejemplo, una de las represiones más brutales en contra de los maestros, lo que pasó en Ochitlán también, por supuesto. En fin, la CENTE siempre ha estado en pie de lucha, sin importar qué partido político esté en el poder. No son partidistas. Realmente la coordinadora no es una lucha partidista, es una lucha sindical, una lucha por sus derechos. ¿Cuál es el tema que me parece a mí que se ha estado poniendo sobre la mesa y que complica los acuerdos en un momento dado? Lo que tiene que ver con la derogación de la ley que tiene que ver con el ISSSTE, con las jubilaciones, con las pensiones, y que fue instaurada efectivamente por el gobierno de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto posteriormente con la famosa reforma educativa. Una medida que la doctora Claudia Sheinbaum durante su campaña prometió que iba a derogar. El propio Andrés Manuel López Obrador en su momento abordó con los titulares de la CENTE, los dirigentes de la CENTE, dicha posibilidad. Y ahora los maestros lo que quieren es, porque realmente son profes, son gente que está desde la sierra, que viene de Guerrero, de Chiapas, gente que está acostumbrada a luchar para sobrevivir en muchas ocasiones. Entonces, ellos traen esta idea de que se les tiene que cumplir. La gran pregunta es, ¿por qué no se ha cumplido? Y ahí me parece que también viene la gran diferencia con lo que había antes. El gobierno de Claudia Sheinbaum no es el gobierno de Peña Nieto, no es el gobierno de Calderón. El gobierno de Claudia Sheinbaum, si no ha podido cumplir, no es porque quiera verle la cara a los maestros, ni mucho menos. Simplemente no tiene el financiamiento para hacerlo. No tiene el presupuesto para hacerlo. Porque derogar ese detalle generaría, por supuesto, un gasto que actualmente el gobierno no tiene la posibilidad de cubrir. Y no dicho por mí, dicho por la propia presidenta en su momento. Entonces, ¿cómo encontramos una solución en ese marco? Yo creo que es ahí donde se entrampa en muchas oportunidades la discusión. O sea, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo satisfacemos una demanda que es legítima, que realmente sí golpea, impacta, y no solamente a los trabajadores de la CENTE, a todos los trabajadores de este país? Y le damos cumplimiento de ello de parte de un gobierno que es humanista, de un gobierno que entiende la lucha que está librando la CENTE. Tienes que encontrar caminos y me parece que es ahí donde ahorita está un poco golpeada la de negociación. Hace falta negociación política, hace falta muñeca política para poder llegar a un acuerdo con ambas partes que entiendan mutuamente la circunstancia. ¿Por qué razón? Porque de una forma u otra, aun y cuando lo dejo muy en claro desde mi punto de vista, la CENTE no está en ningún proyecto desde mi punto de vista, insisto, de desestabilización del país ni desestabilización del gobierno. No responden a las órdenes de la CIA, no responden a las órdenes del PAN y del PRI, no van por ese camino. Las acciones que llevan a cabo pueden ser instrumentalizadas, como ya lo están haciendo, por diversos grupos de derecha para generar un golpeteo en contra del gobierno federal. Esto es lo que tienen que encontrar un camino conjunto, gobierno y CENTE, para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes y que pueda darle una salida. El gobierno federal ha ofrecido aumentos salariales que no se habían dado antes, ha ofrecido otro tipo de herramientas. Bueno, eso es lo que se tiene que negociar y eso es lo que se tiene que llegar a un acuerdo. Porque a final de cuentas, ambas partes, tanto el gobierno de Claudia Sheinbaum como la CENTE, han luchado toda su vida en contra de la derecha, en contra de la represión, en contra de la persecución, en contra del corporativismo en muchos sentidos. Es decir, son aliados en muchos aspectos que hoy se confrontan. ¿Por qué? Porque hay un interés mutuo, por supuesto, y hay una incapacidad de cumplir lo que se prometió. ¿Qué tienes que hacer para ello también? Que esto tiene que venir después, y nos decía la maestra Gabriela Arévalo, es una reforma fiscal, una reforma hacendaria que tarde que temprano te permita a ti como gobierno tener mayores recursos para poder cumplir con todo esto. Sobre la forma en cómo se manifiesta la CENTE, toda la vida lo ha hecho así, o sea, no es de ahora. La CENTE, tú lo recordarás muy bien, la CENTE siempre se ha manifestado de esa forma, siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque es la forma como muchas veces ha aprendido a hacerlo, porque es la manera como ellos llevan a cabo este tipo de actos. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Eso ya es otro punto de vista, pero esa forma de manifestarse no nace con una rivalidad o enfrentamiento con la 4T, nace desde años antes, es parte de su manera, su estrategia, y mucho tiene que ver desde mi punto de vista la lucha de origen que tienen y las
formas en que han sido maltratados muchas veces. En cuestión mediática, yo sí creo que hay medios que incluso están azuzando la represión y el enfrentamiento, no porque estén preocupados por la ciudadanía, no porque estén preocupados porque se llegue a un acuerdo, sino porque lo que quieren es que el gobierno federal dé un mal paso para poder entonces sí hablar de una dictadura, para poder hablar entonces sí de un gobierno que reprime, para poder hablar entonces sí de un gobierno que se traiciona a sí mismo. Lo vimos ahora con este lamentable suceso de la famosa bala de goma, que es algo que no se puede repetir, y la postura del gobierno federal, que ha sido siempre en contra de la represión. Por eso también cuando dicen están reprimiendo como Peña, no están reprimiendo como Peña. No hay ese nivel de represión, ni mucho menos. Hubo un incidente que en definitiva es muy cuestionable, es inaceptable por donde se le vea, pero no es al mismo nivel que Peña Nieto, ni mucho menos. Entonces sí me parece que esos son los puntos en donde yo creo que está esa discusión, una discusión que parte mucho de ese punto en el que tienen que acordar, tienen que llegar a un punto medio, digámoslo de esa forma, para poderle dar salida a algo que por el momento no hay forma de cumplir porque no hay dinero para eso. ¿Por qué si tú reconoces y subrayas que ellos en varios aspectos son coincidentes, que podrían ser incluso aliados, por qué Han sido aliados, ¿eh? han sido aliados, efectivamente, pero ¿por qué hay esa incapacidad, o por lo menos así lo percibo yo, de reunirse, de sentarse a la mesa? Se han levantado los representantes de la CENTE y quieren dialogar directamente con la presidenta. La presidenta ha dejado en claro que no va por ahí, no, o por lo menos no ha consentido sentarse directamente con ellos, pero se han levantado de la mesa y dicen, no, nosotros queremos hablar con Claudia Sheinbaum. ¿Por qué si han sido aliados, Jesús, no han podido sentarse a la mesa a resolver esto que tanto caos, que tanto desazón le ha dejado a la ciudadanía? Mira, yo creo que es precisamente porque se radicalizan de repente las posturas, ¿no? Con o sin razón. O sea, de repente dices, bueno, tú me prometiste, cúmpleme. Sí te prometí, pero no tengo que cumplirte. En este punto de la reunión con la presidenta Sheinbaum, yo creo que sería interesante, ella tendrá sus razones por qué no se quiere sentar a la mesa o por qué considera que no es pertinente sentarse en la mesa. Es algo que ella es una persona que es sumamente inteligente, esa es la verdad de las cosas, y por lo tanto me parece que por alguna razón considerará que no es lo mejor. En lo personal, yo creo que parte de la política no estaría mal que se sentara con ellos, desde mi punto de vista. Eso ayudaría a distender la situación como tal. En la mesa está un personaje que se llama Mario Delgado, que no es un negociador muy factible para la gente. Hay que recordar que Mario Delgado fue de los que respaldó la reforma educativa de Peña Nieto, que se le fue en contra de la gente, que estigmatizó a la gente. Entonces yo creo que la presencia de Delgado no abona mucho en esta discusión, no abona mucho en esta negociación. Y creo que ahí, ojalá Rosicela Rodríguez, que a mí me parece una muy buena política, vaya influyendo cada día más en estas discusiones, vaya influyendo cada día más, lo mismo que Martí Batres, que también es un hombre que tiene buena muñeca en ese aspecto, y ojalá se incorporara Hacienda también, como bien decía la maestra Arévalo, importante que se incorpore Hacienda, porque Hacienda es la que tiene los números, Hacienda es la que puede decir, bueno, no se puede esto por esto, 2 más 2, 4, no se puede más, ¿no? Yo creo que ese es el punto, que están ahorita en dos posiciones radicalizadas que con política se tienen que acercar, porque a final de cuentas yo sí creo que ambas partes están buscando el bienestar precisamente de los profesores y el bienestar de todo el sector educativo. Y esos son los puntos en donde tienen que encontrarse y recordar que no son enemigos en realidad. La enemiga es la derecha, la enemiga es la ultraderecha. La enemiga es el intervencionismo que estamos viendo desatado en contra de nuestro país. Esos son los enemigos en realidad. Los enemigos son los que desde los medios de comunicación satanizan, estigmatizan, criminalizan, como lo han hecho desde hace muchísimos años, buscando las reacciones que te comentaba hace un momento. Esos son los enemigos. Pero el gobierno federal y la CENTE no son ni deben de ser enemigos. Son parte de una misma lucha en contra de intereses que durante años han afectado y perseguido tanto a los que ahora están en el gobierno como también a los que integran la
la CENTE. Entonces es muy importante valorar mutuamente, o sea, que ha dado el gobierno, que a pesar de que tal vez no puede cumplir un punto, pero ha dado algo, ha aportado, ha ofrecido, que tanto la CENTE puede aceptar eso, que tanto requiere que haya más cosas para que se pueda cumplimentar lo que no se puede cumplir por la falta de presupuesto. Me parece que son los puntos claves en esta negociación, ¿no? ¿Qué elementos tendría que tener la ciudadanía para estar bien informada y no morder el cebo de estos medios de comunicación que, como tú bien apuntas, busca satanizar tanto al gobierno federal como a los integrantes de la CENTE? ¿Qué elementos tiene que tener la gente para no dejarse sorprender por este amarillismo? Escuchar a las dos partes. Mira, yo creo que la herramienta principal que nos dejó Andrés Manuel López Obrador en toda esta batalla cultural es aprender a escuchar las dos partes. La Mañanera, por ejemplo, eso fue la película completa de una historia. Durante años los medios de comunicación te decían lo que había pasado y tú te lo tenías que tragar, literalmente, lo tenías que consumir, no tenías de otra y lo tenías que creer. Durante años la frase, lo dijo Jacobo, era monumental, y podemos hablar después de otros medios de comunicación quienes se empezaron a constituir en una especie de, pues sí, de espacios de análisis, de opinión, pero totalmente sesgada, pero era lo que había y la gente pues se quedaba con esa idea. Andrés Manuel López Obrador entendió que eso lo ponía vulnerable a su proyecto de nación, porque estaba vulnerable a lo que coloquialmente llamamos periodicazos, por ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que López Obrador sabía que era fundamental el control narrativo, fortalece, y él lo padeció con los videoescándalos y con el tema del desafuero. Y entonces fortalece a través de la mañanera la otra historia, es decir, la película completa. Oye, que en este video pasa López Obrador y hay tipos armados que seguramente son narcos, ¿no? Pues en la mañanera te explico que son guardias comunitarias que operan en estas regiones de Guerrero desde hace tiempo precisamente para repeler a los narcos. A lo que voy con eso es eso, escuchar a las dos partes, escuchar a la gente, escuchar al gobierno federal, entender qué está pidiendo cada uno, entender qué se está ofreciendo de parte de los dos bandos y darnos cuenta quiénes tienen la necesidad de negociar. Porque yo te voy a ser honesto en algo, ni el gobierno reprime, ni la CENTE quiere desestabilizar este país. Ni el gobierno es Enrique Peña Nieto, ni la CENTE, por supuesto, juega un papel en contra de los intereses nacionales. Entonces me parece que ese es el punto en donde nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a informarnos, a checar lo que están pidiendo, por qué lo están pidiendo, por qué el gobierno no puede cumplir, por qué el gobierno sí puede cumplir, qué está ofreciendo el gobierno a cambio. Y me parece que eso nos puede llevar, ¿no?, a una conclusión mucho más cercana, mucho más certera a lo que realmente se está debatiendo y no caer solamente en el sesgo, ¿no? O cómo llamarlo, en la falsa polarización, ¿no?